Producciones Audiovisuales presenta MH, Mi Historia, un programa de conversación con destacadas figuras de Chile y el mundo. Conozca a fondo la historia de vida de connotados invitados de la radio y televisión, política, deportes, música, baile y artes, de sus éxitos y fracasos, solo en MH, Mi Historia. Bienvenidos a Revestop, revestimientos de interior y exterior exclusivos para Chile. Security Glass, la seguridad de su empresa y hogar en nuestras manos. Punto Jaque, materiales para la construcción, más barato que allá. Importadora Lama, juguetería, artículos de regalo y decoración. Con ustedes, su conductor, Wilfredo Fernández Maureira. Señoras y señores, bienvenidos. MH Mi Historia. Usted sabe que no es mi historia, es la historia de nuestros invitados. Hoy estaremos con el formador del gran Claudio Bravo, arquero de Colo-Colo el año 1977, nuestro invitado, para luego pasar a Lota, La Calera, Naval, Santiago Wanderers, Antofagasta. Hoy prácticamente radicado en los Estados Unidos. Y en este pasar en nuestro país, no hemos perdido tiempo. Hemos llegado a la comuna de Ñuñoa para saludar, para conversar y conocer la historia de un grande. Hoy, el ex arquero, formador de talentos, Julio Rodríguez. Julio Rodríguez, ¿cómo está, maestro? ¿Cómo está, Un gusto en saludarle. Igualmente. Un agrado saludarle y darle la bienvenida a MH Mi Historia. Porque hoy queremos conocer la historia de grandes personajes. Usted, humildemente, me ha dicho, yo es poco lo que puedo aportar. Yo creo que es mucho lo que puede aportar a las actuales generaciones, así como lo ha hecho por más de 20 años o 30 años vinculado a la actividad del fútbol. Bueno, la verdad es que el fútbol siempre fue una gran pasión y claro, mi historia no es tan importante como la de unos grandes que hemos tenido acá en nuestro fútbol, pero claro, siempre atento, digamos, a cooperar en lo que sea relacionado con esta linda actividad. Usted humildemente y me dice, no, sí, mi historia no es tan. Yo creo que es muy importante. ¿Y sabe por qué es importante? Porque usted se ha preocupado de la base de los jóvenes, de los niños, de los que tienen sueños de llegar algún día a lo más alto de la cúspide, especialmente en la materia del fútbol. Por ahí, buscando y leyendo, me encontré con una frase suya que decía: mi gran sueño es que estos jugadores que estoy formando en Colo-Colo como arquero, algún día lleguen a Europa. Bueno, siempre lo conversé con ellos y lo que nos motivó a tener metas grandes fue que nos hicimos asesorar en esa época por el mejor entrenador de arqueros del mundo, que es Frans Hoek. Frans Hoek. Yo tuve la suerte de ir a conocerlo a Holanda porque pensaba que él me podía guiar para formar los arqueros que yo tenía en Colo-Colo, que tenían mucho talento. Entre ellos Felipe Núñez, Eduardo Lobos, Víctor Loyola, Claudio Bravo. Después ya no trabajamos más con esas edades menores, pero tenía mucho potencial. Y el material que había acá en Chile para poder revisarlo y aplicarlo no era suficiente, porque prácticamente no había. Entonces había que salir a buscar información afuera, y la mejor información posible. Entonces, Frans Hoek, entrenador del Ajax, de arqueros, de la selección holandesa, trabajó en Barcelona 5 años, Manchester United, Bayern Múnich, y hace poco estuvo en el Mundial pasado con la selección holandesa de nuevo con Luis Van Gaal. O sea, es un tipo, para mí, sigue siendo el mejor entrenador de arqueros del mundo. Y parto con esto porque usted me dice, no tengo mucho que aportar. Imagínese los nombres que ya comienzan a surgir en esta conversación. Y evidentemente que el nombre que más marca es la formación que le dio a Claudio Bravo, de quien vamos a estar conversando en los próximos minutos. Toda historia tiene una base. Ajá. Puente Alto fue el lugar que le dio la vida, que le dio la infancia, ¿no? Sí,
Yo soy nacido y criado en Puente Alto. Mi familia nos crió a todos en Puente Alto. Padre, profesor, mi madre trabajaba en el telégrafo. Una familia humilde que, bueno, empezó nuestra historia en Puente Alto, por allá por el Diego Portales. Después nos fuimos a la plaza de Puente Alto, que la verdad yo guardo lindos recuerdos de toda esa etapa, porque ahí di mis primeros pasos como arquero en un club que se llamaba Mataquito de Puente Alto. Ya. No sé, por esas cosas me invitaron un día a jugar por ese equipo, ya teniendo, no sé, 8 o 9 años, jugando en un arco grande. Era como, no sé, me sentía como en mi casa. Sentí tanta pasión por ese arco grande que nunca paré de jugar. Siempre con los amigos, por supuesto. En el colegio no jugábamos mucho fútbol, pero ese arco en Mataquito de Puente Alto fue mi inspiración, porque era desafiante ver un arco tan grande y yo era tan chico todavía. ¿Esa era la cancha de tierra? Cancha de tierra. No me acuerdo en qué cancha de Puente Alto, pero sí me acuerdo de ese arco. Solamente tierra. Y la verdad es que sentí algo, no sé, primera vez que estaba bajo un arco oficial, de medidas oficiales, tan grande. Y desde ahí en adelante dije yo, bueno, voy a seguir con este sueño, que bueno, quién sabe hasta dónde vamos a llegar, pero bueno, nació ahí, digamos, la inquietud de esto de ser arquero de fútbol. O sea, la infancia era en torno a la pelota, en torno a los... Sí. Bajo los tubos. Bajo los tubos y claro, con la pelota, el primer regalo que nosotros recibíamos en esa época era una pelota de fútbol. Ya sea, no sé, de plástico, goma. No nos alcanzaba para tener una pelota que usaban los profesionales, pero bueno, era la intención. Y bueno, con el apoyo de mis padres, lógicamente, de todos mis hermanos. Después salimos de Puente Alto, nos venimos acá a Ñuñoa, y aquí las cosas empezaron a ser un poquito más serias. Porque, ¿en qué sentido? Porque bueno, el club que les hablo, Mataquito de Puente Alto, que no sé si existe todavía, pero bueno, tengo lindos recuerdos de ellos. Ahora no Mataquito, era Universidad Católica. Me fui a probar Universidad Católica. ¿Arriba? Sí, arriba ya. El Estadio Católica estaba en Independencia. Ah, el antiguo, que estaba acá. El antiguo. Perfecto. El antiguo, o sea, estamos hablando de... Plaza Chacabuco al ladito. Plaza Chacabuco. Inclusive, tengo una pequeña anécdota porque yo iba a probar mi Unión Española. Por intermedio, un amigo me había hecho los contactos para ir a Unión Española. Pero yo, como no conocía ese sector, estaban los dos estadios, uno al lado del otro, me metí al Estadio de Independencia. Y bueno, y como estaba ahí, pregunté si me podía probar y lo hicieron. Me probé y me dejaron un par de días más y al final fue mi primer equipo de divisiones menores donde jugué, Universidad Católica. Hizo 2 años en Católica. Hice uno solo. ¿Uno? Sí. Uno solo porque, bueno, me quedaba muy lejos de aquí donde estoy yo. Y no podía ir siempre. Entonces, después surgió la idea de ir a probarse a Colo-Colo. Y surgió la idea porque mi padre, profesor de mecánica industrial, conocía al técnico de la división de Colo-Colo, José Santoarias, colega. Yeah. José Santoarias también vivió en Puente Alto. De hecho, yo fui compañero de su hijo. Y mi padre habló con él y me dio la posibilidad de ir a probarme ya prácticamente a la juvenil de Colo-Colo. Ya eran palabras mayores. Usted ya iba prácticamente formado. No. Había una base, pero tenía la base, ¿o no? Bueno, la base que nosotros teníamos era solamente el juego. Nunca yo tuve un entrenador de arquero, un profesor. Nunca. Entonces era solamente por cosas innatas y porque nos gustaba tanto. Pero ¿cómo era recibido Julio Rodríguez? Porque deporte no lo veo tanto. Unos 70, 72 por ahí. Ya, 73. Ya.
Pero a los 12, a los 14 años, un petizo, ¿no? Sí, era chiquitito, o sea, siempre fui chico y me quedé chico, pero claro, era petizo, pero por eso le digo, no sé qué fue lo que me llevó a probar el arquero. Y cuando lo probé ya me gustó tanto que nunca más lo dejé. O sea, ¿Nunca le tuvo miedo a la pelota? Nunca le tuve miedo a la pelota. Eso es lo primero, dice un arquero, ¿no? Lógicamente que no hay que tenerle miedo a la pelota, pero la verdad es que los pelotazos duelen. ¿Para qué estamos con cosas? Duelen. Pero, claro, a mí no me importaba el porte en esa época. Yo quería jugar nomás. Yo quería y ver posibilidades. Había quedado en Católica, jugué un año en Católica. Y después, bueno, el desafío más grande era Colo-Colo. Decía yo Colo-Colo. Mientras yo jugaba aquí con mis amigos en el barrio, lógicamente practicábamos, a ellos les gustaba hacerme goles. Ese era mi entrenamiento, con mis amigos, en un arco que teníamos por acá. Bueno, y llego a Colo-Colo y claro, me dejaron en Colo-Colo. Y en esa época las categorías eran como 2 o 3 años, entonces yo era el más chico de toda esa división, quedé como tercer arquero, pero ya el hecho de estar con ellos en Colo-Colo era como algo muy especial, o sea, es muy grande. Yo creo que todos los niños, cuando van a un equipo profesional, ya como que es un mundo completamente distinto, porque ya se está enfrentando con jugadores que son de mucha categoría. Los que están acá en el barrio también juegan, pero los otros juegan mejor. Claro, claro. Y por algo están allá. Y por algo están allá. Entonces, bueno, ahí empecé. Tuve un año prácticamente sin jugar ningún partido, pero sí entrenaba mucho. Me gustaba de ir porque a José Santuario le gustaba pegarle la pelota y yo era su entretención. Así es que, no, me encantó. El segundo año ya fue un poco mejor porque ya empecé a jugar. Empecé a jugar y empecé a jugar con la cuarta especial también, siendo chico. ¿Quiénes estaban en ese tiempo ahí en la cuarta especial? Bueno, el técnico era Orlando Aravena, que fue una persona muy importante en mi carrera. Bueno, hablamos de jugadores como César Reyes, como el Lucio Leiva, Salinas, después, bueno, estaba Raúl Ormeño, Pontigo. Habían jugadores de muy buen nivel, muchos llegaron a jugar al primer equipo. Claro, al primer equipo, pero lógicamente el nivel era mucho más alto. Entonces, sin saber si podía llegar a ser profesional, uno va y trata de hacer lo mejor posible para seguir escalando. Pero en esa época inclusive me hicieron entrenar algunas veces con el equipo que tenía Luis Álamo, el vicecampeón de América. Colo-Colo 73, Claro. el histórico. El histórico. Para muchos el mejor Colo-Colo de todos los tiempos. Dicen que, bueno, que tenía jugadores tremendamente capacitados. Me acuerdo de haber entrenado con bueno, Chamaco Valdés, con Leonel Herrera, el Rafa González, el Coco Rubilar, Carlos Caselli, bueno, Rolando García. Hay muchos nombres que se me olvidan, pero estar entrenando de repente con ellos era realmente yo. Al principio, claro, uno como no lo cree, pero está ahí por algo. Aunque era sparring, estaba ahí. Y eso era desafiante, porque el nivel de ellos, lógicamente, es mucho más alto. Entonces, fue una linda etapa, porque siendo un arquero chiquitito, que en realidad siempre me dijeron lo mismo, que no iba a ser arquero porque era muy bajo, y yo tenía que luchar contra eso. En el fondo. ¿Cómo era ver a Adolfo Neff en aquel tiempo? Enrique Noche estaba también, ¿no? Sí, Enrique Noche llegó de Católica, parece. Sí, Enrique Noche, espectacular, era uno de los mejores arqueros del torneo. Pero Gringo Neff era mi ídolo. Yo a él lo tenía como ídolo. ¿Y lo tenía a cuántos metros? Lo tenía entrenado con él. Inclusive, era tan buen tipo que él, porque había que caminar mucho después que terminaba el entrenamiento hasta tomar una micro en Vicuña Maquena, algo así. Y él nos llevaba. Él nos evitaba esa caminata larga después del entrenamiento. Cosa que en esa época uno más admira todavía al personaje futbolístico.
Entonces, el Gringo Neff para mí era un ícono porque era tan ágil, elegante para jugar, muy atajador. Y aparte jugaba bien con los pies en esa época porque le gustaba jugar, inclusive me hacía goles cuando jugábamos en contra porque esos informales que había. Entonces yo le tengo mucho cariño a Gringo Neff. Y fue una experiencia, las divisiones menores en Colo-Colo fue maravilloso, la verdad que fue. En ese intervalo, ¿qué decía el papá? ¿Qué decía la mamá? Cabro chico anda jugando todos los días. O sea, aquí yo le voy a contar una historia acá. Mi papá me prohibía jugar a mí, de más chico. Pero después cuando se dio cuenta que ya era algo que no podía dejar, él me apoyó. Al final. Porque él fue el que habló con José Santovaria. ¿Y por qué no quería? ¿Por el tema del tamaño? ¿O porque no no quería que no le gustaba el fútbol? No, mi papá como buen profesor de mecánica industrial seguramente quería que yo fuera no sé, profesional de otra índole, claro. estudiar otra carrera, o estudiar una carrera en realidad, porque lo otro era más innato. Así es que, pero sí, ellos al principio, como le digo a mi papá, mi mamá siempre me apoyó desde chico, y mi papi al final se dio cuenta que realmente era lo que más me gustaba y que había que apoyarlo. Y bueno, me iba a ver jugar ahí en la juvenil. Entonces era bonito, linda época. ¿Fue un sueño cumplido haber sido citado por el primer equipo? Claro. Lo que pasó ahí fue que llegó Ferenc Puskás, el húngaro español, en el año 1977 dirigido a Colo-Colo. Figuraza del Real Madrid. Figuraza del Real Madrid de la selección húngara, que en esa época era una de las top. Entonces llegó un gran personaje a Chile. Nosotros lo conocíamos solamente por referencia, no estaban los medios que existen ahora para interiorizarse muy bien de quién era. Y dimensionar lo que era Ferenc Puskás. Claro. La verdad que él llega a Chile y bueno, nos cita a todos al primer entrenamiento en la cancha de la Universidad Técnica. Y justamente en esa época estaba la selección jugando las clasificatorias y no estaban ni Neff, ni Adolfo Neff, ni Enrique Noche. Entonces pasaba inmediatamente a ser el primer arquero, el tercero. Y después estaba Julio Sepúlveda, bueno. Y él fue el que realmente, yo creo, o sea, sinceramente pienso que él fue la persona más importante en mi desarrollo en ese momento. Porque Ferenc Puskás tenía un vicio. Y no es el que piensan ustedes, es otro. Usted lo está diciendo, No. Yo estoy pensando muchas cosas. ¿Cuál era? El vicio que tenía él era pegarle a la pelota. Él siempre, todos los entrenamientos, llamaba a los arqueros y con 10, 12 pelotas, él empezaba a pegarle de fuera del área. De diferentes formas, diferentes ángulos. Y yo creo que ese fue el tipo que realmente me hizo subir bastante mi nivel. Porque al principio de 10 balones de ahí del área, me hacía 7 goles de ahí del área grande. Entonces es vergonzoso decirme hace 7 de 10. Pero como aparte él nos entrenaba y le pegaba de frente porque tenía un golpe, yo creo que ha sido la persona que mejor le pegó la pelota de los que yo conozco. Aparte de Chamaco, aparte, bueno, Juan Carlos Orellana y el Mortero, bueno, podemos hablar de muchos nombres, pero para mí Ferenc Puskás era sin duda el mejor. Y gracias a él, tanto entrenamiento con él, tanto pegarle a la pelota de ahí, yo tanto tratando de atajar, creo que me hizo subir un poco el nivel. Y él me hace debutar en el primer equipo. Del debut, de los goles, de la figura que fue en Colo-Colo, para luego comenzar a tener un periplo por diferentes equipos de nuestro país, seguimos a la vuelta conversando con nuestro invitado, Julio Rodríguez, del apodo a la vuelta de comerciales.
Teatro Caupolicán presenta a los grandes creadores de Electric Light Orchestra, el famoso grupo británico de todos los tiempos. Siéntelo, báilalo y disfrútalo. Viernes 2 de junio, compra desde ahora tus entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. Electric Light Orchestra en concierto. Punto Jaque, materiales de construcción y ferretería. En Punto Jaque podrás encontrar una gran variedad de materiales, pinturas, herramientas, maderas y perfiles para desarrollar tus sueños. Precios especiales a empresas, constructoras y del rubro. Punto Jaque, en Manantiales 3612 Conchalí. Comunícate con nosotros al WhatsApp +569 8812 2598. Punto Jaque, líder en materiales de construcción y ferretería. Punto Jaque, más barato que allá. Security Glass Limitada. Somos una empresa con vasta experiencia en seguridad física e ingeniería. Tenemos grandes proyectos realizados a nivel nacional en nuestro portafolio. Fabricamos productos acorde a la necesidad de nuestros clientes, como puertas blindadas, bóvedas, cajas de seguridad, casetas blindadas, cristales antiexplosivos NGL, blindajes en grandes bancos y más. Hemos demostrado nuestra fiabilidad y compromiso en el rubro, logrando cumplir con las expectativas y ser un referente en el mercado. Para mayor información visite www.securityglass.cl. Importadora Lama lo espera en su tradicional punto de ventas en Meij 74 y Avenida El Salto 4141 Huechuraba. En Importadora Lama encontrará todo en útiles escolares con su prestigiosa y exclusiva línea Multi-Art, cuadernos, blogs, gran variedad de lápices, témperas, carpetas. La lista de materiales y útiles escolares más económica de Chile está en Importadora Lama y su línea Multi-Art en Meij 74 y Avenida El Salto 4141 Huechuraba. Teatro Caupolicán presenta Gypsy Kings en Chile. Desde el romanticismo a una gran rumba flamenca. Sábado 6 de mayo, Teatro Caupolicán. Entradas en Punto Ticket y en boleterías del teatro. Ven a cantar y bailar con Gypsy Kings. Gypsy Kings en el Teatro Caupolicán. Continuamos, señoras y señores, MH Mi Historia. Nuestro invitado, don Julio Rodríguez. Tengo tantas preguntas en la mente que no quiero que se me quede ninguna. ¿Cuándo pasa a ser Julio Rodríguez, y con todo el respeto que me merece, Hulk? Oh. ¿Quién lo bautiza como Hulk? Yo creo que fue Juan Carlos Orellana, que en paz descanse. Están ahí en el Estadio de la Eternidad. Sí, en el Estadio de la Eternidad. Un gran tipo, un gran jugador, una gran persona. Él fue el que me nominó ¿Como Hulk? Como Hulk. ¿Cuánto fue? Estaba de moda. ¿73, 74? Estaba de moda la película. Esa serial, pues, ¿De cuánto era? Joe Ferriño. Claro. Ferriño. Estaba de moda. Eso fue el año 79, por ahí. 79, claro. Yo había jugado allá en Colo-Colo, me fui a Lota, el 77, después el 78 a Naval, y regreso el 79. Estaba Pedro Morales como técnico y, bueno, excelente juego. Ese equipo fue campeón, pero de principio a fin. Y yo estuve con ellos como tercer arquero. Estaba Adolfo Neff y Oscar Birt. Entonces me quedé en el plantel a petición de Pedro Morales, que en paz descanse también. Y ya, pues ahí tenía un grupo de compañeros que eran Peluzones, unos muchachos. De hecho, le voy a decir una cosa. A ver, vamos. Nos estábamos vistiendo en el camarín. ¿Ya? Y yo siempre fui bien un tipo tranquilo, mis cosas acá, mis cosas me desvestía, qué sé yo, cambiando ropa, y venía Juan Carlos Orellana, el que estaba al frente, me empezaba a mirar y me decía, oye, ¿no te pasó nada? Y digo, ¿qué me va a pasar de qué? Le digo, no, pues anoche estabas entre medio de unas rejas, saltaste por unos alambres, estabas todo raspillado por acá, tenías lleno de sangre. Me dice, pero no te dio nada, no te pasó nada. Decía yo, ya, córtala, si ya no. La película. Claro. Veía la serial, pues todos la veíamos, ¿para qué estamos con cosas? Entonces, me molestaba de ese tipo, o sea, en el fondo era
Eran todos, no tan solo él, pero muy simpático todo. Julio, le agradezco la aclaración de ese nombre. Oiga, cuando llega a la casa ese día que Ferenc Puskás le dice, vas citado, vas de titular y vas a debutar por Colo-Colo. Cuando llega a casa, cuando está el papá, la mamá, los hermanos. ¿Cuántos recuerdos hay de eso? No, es mucho. O sea, mi padre, mi madre, siempre ellos me trataron de guiar por un buen camino. El respeto, la responsabilidad, el sacrificio, esforzarse, no fallar. En el fondo, ellos me decían, bueno, si vas a jugar, va a ser por toda tu dedicación y porque has tenido, aparte futbolísticamente, condiciones, también es un buen ser humano. O sea, no cualquiera juegan en algún equipo profesional, en este caso era Colo-Colo, pero ellos siempre me promovieron eso de ser respetuoso. El mejor consejo que recibió el papá, ¿cuál fue? Ese que se queda de por vida. Nunca me olvido que él me decía, si tú quieres enseñar, tienes que estudiar. Eso después me llegó cuando empecé a trabajar con los arqueros yo, a formar arqueros. Esa frase nunca se fue, porque pienso que es la pura y santa verdad. Uno tiene que estudiar si quiere enseñar. Y eso fue lo que yo hice. Eso traté de hacer. Y no importaba los sacrificios que hiciera en ningún aspecto. Porque era tiempo, era dinero, eran muchas cosas. Y si yo no estudiaba, yo estaba seguro que no podía formar a nadie distinto, a ninguno. Eso fue bueno, una de las cosas, ¿no? Exactamente. Pero al final la que ese es el que lo marca. Ese me marca porque en el fondo después fue que yo quise estudiar para enseñarle a los... Exactamente. Entonces eso me marcó y bueno, hasta el día de hoy. ¿Y cuál es el que marca de la mamá? Pero la mamá siempre es especial. La Sí. mamá es Julito, es el niño, es mi chiquitito. Mire, yo le decía que mi padre no me dejaba jugar fútbol. Los días domingos en la mañana. Mi padre durmiendo. Mi madre despierta haciéndome un desayuno. Que me duchara. Todo esto en silencio, sin que despertara a mi viejo. Me dejaba en la puerta. Me pasaba la bolsa del equipo y me decía, hijito, que le vaya bien y haga lo que mejor sabe hacer y hágalo con amor. Y me dejaba ahí en la puerta y yo empezaba a caminar y mi vieja estaba ahí en la puerta. Los problemas venían después, cuando yo llegaba del partido. Cuando despertaba el papá. Porque mi papá estaba despierto. Pero bueno, esa es una de las cosas que nunca me olvidé de mi vieja. Y siempre fue igual. Siempre lo mejor para, dentro de las posibilidades, para sus hijos. No tan solo a mí, para sus hijos. Las imágenes van a hablar por sí solas porque yo solamente voy a dar nombres de equipos. El periplo comienza con Colo-Colo el 77, se va a préstamo el 77 mismo a Lota Schwager. Luego pasa a Naval. A Naval. A Naval. Un año en Naval, sí. De ahí sigue a Regresé a Colo-Colo y después me voy a Audax. Audax Italiano. Claro, ahí estuve 2, 3 años, más o menos. Claro. Fui a Wander un semestre, después fui a Calera, San Luis y terminé en Antofagasta. Nunca tuve una trayectoria brillante, pero Profesional. me gustaba, sí, era profesional. Sí. 10 años duró su periplo como jugadora prácticamente, ¿no? Porque Sí, partió 10, 77, sí, terminó el sí. 87. Sí, diría que 10 años. La mayor virtud que tuvo Julio, para los que no conocen mucho de esta historia, es que atajó muchos penales. Y voy a dar algunos nombres a jugadores que le atajó penales. Miguel Ángel Neira, Uf. Católica. Uf, Víctor Merelo, Cobreloa. Miguel Ángel Gamboa, Universidad de Chile. jugadorazo. Víctor Pititore Cabrera, ¿se acuerda Miguelito?
se quedó con la voltereta ese día, no alcanzó a dar la voltereta porque No, quedó así. Julito le dijo, no, conmigo no. Entre otros jugadores de envergadura de nivel nacional e internacional que usted le dijo, en este arco es mío y no pasa la pelota. Empecé a estudiar a los rivales. Ah, ya. Muy famoso en ese tiempo el programa Show de Goles. Sí. Ok. Yo los grababa todos esos programas. Todo, de principio a fin. Los grababa y los dejaba en video. Si me tocaba jugar con Católica, por ejemplo, el día domingo, empezaba a buscar los videos de Católica y de repente me encontraba con Miguel Ángel Neira, el especialista en penales. Zurdo. Zurdo. No tan solo penales, sino que tiros de esquina, tiros libres. Bueno. Y claro, así fue con Merelo, yo lo conocía porque jugamos juntos en Lota. Y no es porque lo conocía que le atajé el penal, sino que fue por algunas otras situaciones. Pero me gustaba estudiar, dentro de lo posible, dentro de lo poco que había en esa época, a los potenciales. Que ya era una gran virtud, ¿no? El poder hacerlo. Yo creo que sí, porque en esa época no era fácil conseguir Material. esto. Aparte del material, digamos, las cosas para grabarlo, ¿no? Era medio complicado. Pero bueno, así fue que de repente me encontré con Miguel Ángel Gamboa, con el mismo Miguel Ángel Neira, fue en Santa Laura, fueron 2 penales, porque en el primero que le atajo, me dicen, lo hace repetir el árbitro porque dice que me moví mucho. Y después el segundo ya, bueno, aunque me hubiese adelantado un poco, ya prácticamente no podía hacerlo repetir, pero bueno, fueron 2 penales en esa ocasión y le ganamos a Católica 2-1. O sea, eso tuvo también una connotación especial. Pero yo me acuerdo de un penal también, jugando por Colo-Colo, Copa Poyagol, Estadio Nacional, contra Universidad de Chile, semifinales del torneo de Poyagol. Y ganando 2-1 nos cobran un penal en contra, faltando 6 minutos. Y lo va a patear el flaco Vigorra, Vladimir Vigorra, muy amigo mío, extraordinaria persona. Y se lo atajo. O sea, yo creo que esa atajada de penal en esa situación fue, yo creo que la más importante de todas por haber sido contra la U, y después le ganamos 3-1 y pasamos a la final. Entonces, después un periodista me entrevista y terminado el partido y me dice, vamos a revivir el penal que tú atajaste. No. Y fue como comentar un gol, pero lógicamente no atajar el penal. Y no sé, 70.000 personas en el estadio. Yo creo que el 80% era de Colo-Colo. O sea, fue como hacer un gol. Pero en este caso se lo atajé al flaco Vigorra y bueno, ganamos 3-1. Yo creo que fue algo que a mí me marcó mucho porque una instancia tan definitoria, haber salido bien, después yo le di mucha importancia para lo que venía más adelante. Exactamente. Y lo mismo fue para mis alumnos. Todo era una enseñanza. Todo lo que estaba viviendo era una enseñanza que usted comenzó a aplicar en el tiempo. Claro. El momento más alegre, más feliz que haya vivido en el fútbol, como arquero. ¿Como arquero? Como arquero. Bueno, yo creo que fue mi debut en Colo-Colo. Cuando fuera en Pusca me dice, Julio, tú entras jugando. Podría haber sido yo, podría haber sido otro. Me llama y me dice, antes de empezar el partido, me dice, mira, no tienes nada que perder. Nada que perder. Todo lo contrario, tienes mucho que ganar. Bueno, yo tenía 19 años. Entré a la cancha de Rancagua, jugamos contra O'Higgins. Equipazo, oye. Entro a la cancha y como que recién me di cuenta que estaba jugando por Colo-Colo, por el equipo profesional, un partido oficial, y era el debut. No lo habías dimensionado. No lo había dimensionado. Y la verdad es que me hubiese dado a elegir en ese momento si seguía hasta la mitad de la cancha o me devolvía. Estuve a punto de decir, ¿dónde estoy? No se dimensiona antes de. Pero después uno que
que está para empezar el partido y todo está en su área, y ahí tiene que mentalizarse solamente de que esto lo vengo buscando desde el primer minuto que me gustó esto del fútbol. Cuando tenía 5, 6 años, 4 años, 3 años, depende de la persona. Ahí comienza toda la película. Toda la película, entonces uno dice, ya que estoy en esta, estoy haciendo lo que más me apasiona y por el equipo que más me apasiona. ¿Y cómo anduvo ahí? Empatamos a 2 con O'Higgins. Creo que fue un buen resultado para nosotros por lo que pasó en el partido. Y bueno, ya eso a uno prácticamente le saca ese gran peso que es jugar por el equipo más importante, ¿no? ¿Qué faltó para consolidarse definitivamente en Colo-Colo? Haberse quedado en Colo-Colo, haberse hecho un nombre como arquero titular de Colo-Colo. No, faltan cualidades, falta talento. Y eso usted lo asumía como tal. Sí, lógico. Sabía de su limitación. Sí, similitud. Aparte el porte a uno también lo limita. Claro. O sea, un arquero de 1,73 m ahora no creo que juegue. No sé, sería, pero yo creo que es casi imposible. Menos en Colo-Colo o menos en equipos profesionales. No sé, yo tengo mucho respeto por los colegas o los que quieren ser arqueros que son bajitos y que quieren jugar en algún equipo profesional. Pero sabemos que tenemos grandes desventajas. Fríamente hay que decirle, es difícil. Por no decirte imposible. Termina el periplo acá en Chile jugando y usted se va a Estados Unidos en busca de ese sueño oculto que estaba, de educarse como le dijo el papá. Si quieres enseñar, tienes que educarte, tienes que prepararte. Sí. Y comenzó el sueño en Estados Unidos, para luego comenzar a irse a Europa. Sí. Fui a Estados Unidos porque ahí estaba Franz Hook. Unos años antes de eso había tenido un profesor estadounidense también. Fui a hacer unos cursos con él en Pensilvania, en Boston. Después de esos cursos me dice, si tú quieres seguir en esto, de enseñar y formar arqueros, tienes que ir a conocer al mejor del mundo. Oh, sí, le digo, me encanta esto y lo que usted me ha enseñado en estos cursos, muy bien. ¿Y quién es él? Me dice, no, él está en Holanda, se llama Franz Hook. El mejor entrenador de arquero del mundo, trabaja en el Ajax. Si quieres dedicarte a esto, quieres seguir serio y quieres aprender del mejor, allá está, dale mi saludo, paz de mi parte. Se conocían, hicieron un libro juntos. Joe Machnik, el cual recuerdo como uno de mis mentores, que nadie lo conoce acá en Chile, yo nomás. Él me recomendó y me dijo, este es el hombre, se llama Franz Hook. Entonces ahí nació mi inquietud de ir a... ¿Cuántos años estuvo en Holanda? ¿O en Europa puntualmente? Bueno, entre Europa y Estados Unidos. Lo que pasa es que yo ya estaba trabajando con las divisiones menores de Colo-Colo. Claro. Entonces el primer año que fui fue en el 96. Ese fue el primer año que yo fui a Estados Unidos primero. Él estaba ahí dando unas clínicas. Y yo converso con él, porque me inscribo en la clínica, y él me dice, tú vienes de tan lejos, me dice, de Chile. Sí, le digo yo. ¿Y cuál es tu inquietud tan...? No, le digo yo, es que me dijeron que usted es el mejor del mundo. ¿Quién te dijo eso? Joe Machnik, el que le comenté. Sí. Me dice, no, a Joe le gusta la broma. Me dice, no, si yo no soy el mejor del mundo. Lo que pasa, me dice que yo tengo una visión del puesto y la quiero dar a conocer a toda la gente que esté disponible. Entonces me dice, bueno, después de la clínica, si estás interesado realmente y te gustó lo que yo hago, te espero en Holanda en 20 días más. Imagínense lo que hice. Me fui a Holanda. Él trabajó con Louis van Gaal, me presentó a gente como Edwin van der Sar, el arquero que yo creo que es uno de los mejores del mundo de la historia. Overmars, Danny Blind, Littmanen. ¿Quién más estaba ahí? Estaba la creme de la creme. No. Edgar Davis, Seedorf. Ellos empezaban la pretemporada ese día y estaban todos tomando un cafecito, estaban desayunando. Y aparezco yo. El chilenito. El chilenito.
El chiquitito Julio. El chiquitito. Bueno, él autorizó, lógicamente, yo le dije que estaba afuera, porque él me dijo, a tal día, tal hora. No era que mirando, no, tal día, tal hora. Y yo ese día, ya a esa misma hora estaba yo afuera del estadio. Y cuando yo empecé bueno, él me hace pasar y la verdad es que, mire, son tan buenas personas, tan buenos seres humanos, que no tiene por qué presentarme a toda esa gente, po. No tiene por qué, ¿para qué? Sin embargo, lo hizo. Es que eso se llama educación. Bueno, la verdad que sí, se llama educación. Todos sus conocimientos los traspasó a un grupo de arqueros, donde evidentemente lo de Claudio Bravo es increíble, notable, después de Sergio Roberto Livingston. Roberto Cóndor Rojas, yo creo que indiscutiblemente en este podio está Claudio Bravo. ¿Quién lo formó? ¿Quién lo guió? ¿Quién le traspasó todo su conocimiento de Estados Unidos y Europa? Nuestro invitado, Julio Rodríguez. A la vuelta de comerciales, en forma exclusiva, estaremos conociendo la real historia del pupilo de Julio Rodríguez, el gran Claudio Bravo. Punto Jaque, materiales de construcción y ferretería. En Punto Jaque podrás encontrar una gran variedad de materiales, pinturas, herramientas, maderas y perfiles para desarrollar tus sueños. Precios especiales a empresas, constructoras y del rubro. Punto Jaque, en Manantiales 3612 Conchalí. Comunícate con nosotros al WhatsApp +569 8812 2598. Punto Jaque, líder en materiales de construcción y ferretería. Punto Jaque, más barato que allá. ¡Atención! Ya está en Chile. Siding Sincalum tipo madera. Nuevo. Único en su tipo. Pídalo en Revstop. Consultas al +569 9832 2750. Mail perifersid@yahoo.es. Siding Sincalum tipo madera. Calidad y economía. Siding Sincalum tipo madera. Es otro producto Revstop. Importadora Lama lo espera en su tradicional punto de ventas en Meij 74 y Avenida El Salto 4141 Huechuraba. En Importadora Lama encontrará todo en útiles escolares con su prestigiosa y exclusiva línea Multi-Art, cuadernos, blogs, gran variedad de lápices, témperas, carpetas. La lista de materiales y útiles escolares más económica de Chile está en Importadora Lama y su línea Multi-Art en Meij 74 y Avenida El Salto 4141 Huechuraba. El sonido de Miami vuelve a Chile. Teatro Caupolicán presenta Casey and the Sunshine Band, un show imperdible solo de grandes éxitos. 28 y 29 de abril, Teatro Caupolicán. Venta de entradas por sistema.ticket y boleterías del teatro. No te pierdas a los reyes de la fiesta. Casey and the Sunshine Band en Teatro Caupolicán. Punto Jaque. Acá está Punto Jaque. Materiales de construcción. Atención a todas las empresas constructoras, no paguen de más, acá está, más barato que allá. Punto Jaque, don Jorge Jaque, les entrega simbólicamente ya de un kit de pinturas para que antes que se vaya a Estados Unidos le deje la casita pintada a la mamá. Pues. De hecho, después le cuento una historia que tengo con la pintura, así es que se agradece y muy lindo el regalo. No hay duda. Conchalí, Manantiales 3612, Punto Jaque, definitivamente más barato que allá. Y don Marcelo Lama, mire lo que le manda de regalo. Oh. Un set completo de útiles escolares. Mire qué pero bonito. completísimo, ¿eh? Don Marcelo, la verdad es que se lo agradezco mucho porque esto siempre se puede utilizar. Voy a hacer unos cursos ahora aquí a mis alumnos que les guste el arco y mi material va a estar en estos cuadernos. Visite www.comerciallama.cl y por supuesto puede conocer la variedad de productos que hay en Avenida El Salto 4141 y ahí en Meij 74. Importadora Lama.
Y también estamos junto a Revestot, revestimiento de interior y exterior. Recuerde, 20 años de garantía. Revestot en fer@yahoo.es. Haga su cotización, pida su cotización y cámbiele el rostro a su hogar. Revestot, revestimiento de interior y exterior. Security Class, la seguridad déjela en nuestras manos. Don Miguel Farías dice, vengan, porque acá le tenemos todos los implementos de seguridad para su hogar, para su empresa. No lo dude más. Security Class. ¿A qué edad conoce usted a Claudio Bravo? ¿A qué edad comienza a escribirse esa historia que nunca imaginó dónde podía terminar? 13 años tenía Claudio. 13 años. 13 años. Y yo cuando él tenía 12, lo iba a ver a la escuela de fútbol de Colo Colo, que estaba ahí en el Estadio Monumental. ¿Ya? Hablaba con su entrenador, con Patricio, y porque ya tenía que seleccionar arqueros del año 83 para las divisiones menores. Y ahí habían 3 que me gustaron, y uno de ellos era Claudio Bravo, año 83. Bueno, pasó un tiempo y después ya empezamos a trabajar con ellos en la división que le correspondía. Pero sí los conocía yo de la escuela de fútbol. Y me llamó inmediatamente la atención porque bajito, bien delgadito, pero con alta personalidad. Le gustaba dirigir. El buen arquero dice que comienza a mandar de ahí, desde su posición hacia adelante. Sí, él como que, bueno, a esa edad igual yo creo que él tenía eso de ser líder, le gustaba. Y fue una de las cosas que más me llamó la atención. Después, lógicamente, que él tenía agilidades, él reaccionaba bien, atajaba, al igual que los otros 2 chicos que estaban con él, pero así fue el comienzo, fue cuando él tenía 13 años. ¿Pensó en un momento que Claudio Bravo podía llegar a las instancias que ha llegado hasta el día de hoy? No. Así de categórico. Por lo mismo que lo conozco de 13 años. A los 13 años, ellos no saben nada de técnica, saben muy poco de táctica, saben muy poco del conocimiento del juego, saben muy poco inclusive hasta de las reglas del juego. Empieza una etapa prácticamente uno desde cero. Entonces, en ese momento no me lo imaginaba. O sea, solamente yo quería que ellos jugaran en la división que les correspondía y desde ahí en adelante empezábamos a construir el arquero que yo me imaginaba o el arquero que yo quería formar para Colo Colo. ¿Y formó a Claudio Bravo como usted quería formar a Claudio Bravo? Sí. ¿Ese proyecto se convirtió en realidad en base a su convicción, a su preparación? Sí, bueno, de hecho, yo lo primero que aprendí para formar a un arquero fue la filosofía. ¿Ya? Fue, ¿qué es lo que yo quiero formar? ¿Qué es lo que yo quiero ver de aquí a 5, 6, 7 años más? Entonces, eso es más o menos como lo que uno quiere formar desde cero hasta convertirlo, ojalá, en el arquero para el equipo Colo Colo. O sea, yo no pensaba todavía en que él a los 13 años yo lo voy a formar para que sea de Europa. No. ¿Cuál fue el consejo que a su juicio cree que más caló profundamente a Claudio Bravo para haber llegado al primer equipo, para haber triunfado en la selección chilena, para haber triunfado en España, en el Barcelona, siendo el mejor arquero de la liga el 2015? Bueno, lo que pasa es que ahí se encadenan muchas cosas. Se encadena primero, por ejemplo, que Claudio tiene una mentalidad, pero súper fuerte. A él lo quisieron echar de Colo Colo cuando tenía 14 años, porque era chico. Similar a lo suyo. Sí, bueno, Claro. pero él tenía 14 años. Claro.
perdimos partido con la U, justamente porque a él le hacen un gol de tiro de esquina que queda corto, por ponerlo simple, y atrás había un jugador de la U, le hace el gol y termina el partido 1-0. Y Colo-Colo perdió la oportunidad de ir a jugar un torneo mundial Nike, no sé si era Inglaterra o Holanda, no me acuerdo. Y me piden que lo eche porque era muy chico. No sirve ese arquero para Colo-Colo. Dije, pero si él está en formación, no. No, arqueros chicos no podemos tener acá. Así que o se va él o te vas tú, si en el fondo los que mandamos somos nosotros. Entonces yo le cuento a Claudio, y Claudio, en vez de decir, ¿sabe qué, profe? Ya, me destrozó con lo que me dijo, fue todo lo contrario. Y me dice, no, profe, entrenemos más, trabajemos más. Le vamos a demostrar a la gente acá que están equivocados. Y hablando de Claudio Bravo, Julio, usted se dio el tiempo para escribir un libro sobre gran parte de la historia de Claudio Bravo. Yo diría que fue un libro que habla un poco de la historia, de lo que conversamos acá, un poco de mi trayectoria como futbolista, que no fue brillante por ningún tipo, y después yo quería contarle a la gente cómo se había formado esa generación de arqueros de Colo-Colo, porque no era una cuestión de azar, no era suerte. Entonces yo quise contarle a la gente qué es lo que se había tenido que hacer, se había tenido que aprender, que uno si no va a buscar información no la puede volcar hacia su alumno. Entonces porque yo fui a Holanda después de eso 6 o 7 veces más, o sea, no fui una pura vez, fui muchas veces, fui a Estados Unidos también con Franz. Entonces aproveché de contar toda esa historia de cómo fueron formándose ellos, con qué mentalidad, con qué filosofía, qué forma de jugar, qué visión del fútbol. Todas esas cosas para mí eran importantes traspasarlas. ¿Por qué hoy Julio Rodríguez no está en Colo-Colo, en la U como lo hizo en su momento formando arqueros, en la Unión Española formando arqueros? Si hoy día vemos que el 60-70% de arqueros son extranjeros. Y usted demostró con hechos, ha dado 5 nombres de arqueros, todos de primerísimo nivel, pero evidentemente que lo de Claudio rompe todo esquema. Entonces surge la pregunta automáticamente, ¿por qué hoy Julio no está con equipo? ¿Por qué no está formando arqueros? La verdad que yo creo que hay mucha gente que no conoce lo que se hizo con estos arqueros. Creen que fue producto del azar, producto de la suerte, que no hubo trabajo detrás de esto, que no hubo que capacitarse de la forma que les explico. Entonces para ellos es como cuestión de azar. Fue así, bueno, y no se interesan. Yo creo que no es lo que piensan en muchas directivas que no invierten en las divisiones menores como para formar jugadores para su equipo. ¿Siente que está casi justificando que existan las inferiores? Más allá de que hay un trabajo formativo. O sea, las inferiores siempre van a ser una parte muy importante de cualquier club, pero yo me refiero al puesto de arquero. Yo creo que el error que cometí fue haber querido trabajar en el fútbol profesional. En el fútbol profesional, cuando uno trabaja con técnicos, a uno le puede gustar, o a un técnico le puede gustar o no su entrenador de arquero y de repente se va. El presente de Julio Rodríguez es que está pintando los sueños, no en Chile, una empresa de pinturas en los Estados Unidos. Sí. ¿Se extraña el fútbol? ¿Hoy día se siente realizado con su empresa de pinturas allá? La verdad es que a mí me gusta hacer lo que hice allá, o lo que hago en Estados Unidos. Pero sí debo decir que el fútbol se extraña, más que el fútbol en general, se extraña el trabajar con niños que tienen sueños para ser grandes. Me gustó más esa etapa de mi vida, la etapa formativa, que la etapa de trabajar con equipos profesionales. Aunque tuve muy buenos arqueros en el aspecto profesional, pero creo que echo de menos
no soy tan feliz como quisiera ser. Y perdonen esto, pero me da pena que hay cosas que me habrían gustado haber seguido haciendo y que no se pudieron seguir haciendo, por uno u otro motivo. Pero me gusta mi vida en Estados Unidos, pero creo que sería más feliz trabajando como empecé con Claudio Bravo, Eduardo Lobos, Felipe Núñez, Víctor Loyola y todos los arqueros que yo tuve en las divisiones menores. Creo que esa fue la etapa más linda de mi vida. La extraño, me gustaría seguir haciéndola, pero ya pasa el tiempo. El tiempo, lógicamente, cada uno lo va marcando con cosas. Y ya, bueno, como les decía, la gente acá no se interesa por eso. No se interesa y lamentablemente es lo único que sé hacer. Muchas gracias, Julio. Gracias a ustedes. Julio Rodríguez. Lo digo de corazón y de sentimiento. Que Dios Padre le bendiga grandemente a usted, a su amada madre, a su familia, a sus hermanos, a todos los que le rodean. Y que cuando tenga que irse a Estados Unidos, lo haga con la cabeza en alto y con la alegría de haber cumplido una vez más. Muchas gracias. Julio Rodríguez, la emoción de un grande. Jul, se nos emociona. Jul, gracias por hacer grande a los porteros de Chile. MH Mi Historia fue una presentación de Revestop, revestimientos de interior y exterior exclusivos para Chile. Security Glass, la seguridad de su empresa y hogar en nuestras manos. Punto Jaque, materiales para la construcción, más barato que allá. Importadora Lama, juguetería, artículos de regalo y decoración.